siguiente invitado, que no es otro que Mariano Navarro, para que nos trae como cada mes las efemérides de lo que pasó en España y de lo que pasó en Guadalajara desde un punto de vista histórico y, por supuesto, antes que nada, riguroso y veraz. Buenos días, Mariano Navarro. Bienvenido de nuevo a tu casa. Buenos días, José Luis. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Venga, vamos a ver. ¿Tienes la voz un poco cascada o me lo parece a mí? Sí, he pasado un fin de semana un poco complicado, la verdad. Pero bueno, pues se pasará. Son efectos de la primavera, ¿no? Amigo, pues entonces gracias por partida doble, por no faltar a tu cita, máxime cuando tienes la voz un poquito bajo los efectos primaverales. Venga, vamos a ver, ¿por dónde comenzamos? Que siempre se nos echa el tiempo encima. ¿Por dónde sí, es verdad. Mira, vamos a comenzar por un evento que pasó en marzo y olvidé comentarlo, pero es importante porque es un evento aquí de la provincia de Guadalajara. Sí. Y es que empiezan los primeros ensayos en la Estación Aeroespacial Militar en Los Manantiales, donde el capitán Barberán y el teniente Collar, fueron los pioneros de todo lo que es la aviación actual. Ahí se hicieron los primeros ensayos, incluso recuerdo que hablamos también de los ensayos de los globos aerostáticos, si recuerdas, que estaban ahí, tú me aclaraste, José Luis, que estaban ahí por lo fácil que era obtener el hidrógeno del agua en la zona esa de Guadalajara. Sí, en algún lado lo he leído, porque había agua básicamente para por eso se llama meterla a electrólisis y obtener el hidrógeno. Claro. Y aquí quiero hacer mención especial a Leonardo Torres Quevedo, que fue un ingeniero de caminos, un brillantísimo ingeniero de caminos que colaboró muchísimo con el ejército en muchos ámbitos, ¿no? Y yo creo que el año pasado ya recordamos a este personaje porque es muy importante en la historia de España como inventor, pero además hizo el funicular que transporta a los turistas en las cataratas del Niágara, de la base de la catarata a lo alto. Y que a día de hoy sigue operativo, por cierto. Sigue operativo, eso es lo curioso. Después de más de 100 años, el funicular sigue operativo. Bueno, la verdad es que es un orgullo saber que una persona como Leonardo Torres Quevedo tuvo su participación aquí también en la provincia. Es un orgullo que nuestra capital fuera la cuna de la aeronáutica y es una lástima, una auténtica lástima. Es una lástima. Que esté tan sumamente olvidado, que no se esté dando a conocer, que no tengamos un museo del inicio de la aeronáutica aquí en Guadalajara. Es cierto, pero es que hay otras cosas. Por ejemplo, estaba la fábrica de motores Hispano-Suiza. Hispano-Suiza era un motor y un coche de la categoría de Rolls-Royce. Y sin embargo, cerraron aquí la fábrica y se llevaron la SEAT a Barcelona en lugar de haberla dejado aquí. Pero bueno, estas cosas son las que tienen las decisiones políticas, ¿no? Bueno, bien. Pasamos ya así a abril, ¿no? Al 711, sí, en abril de 711. Empieza la invasión musulmana de la península. El general Tarif, el general Omeya, entra por Tarifa a la península con 7.000 soldados bereberes e invade primero Cartella y luego Algeciras. A partir de aquí se va extendiendo durante toda la península y llega hasta el 725, que es cuando prácticamente ya toda la península es invadida por los musulmanes. En esta primera invasión, Sancho, que era sobrino del rey Rodrigo, intenta rechazar este desembarco de las tropas bereberes, pero no lo consigue. Y luego, finalmente, en la batalla de Guadalhorce, el rey Rodrigo es vencido, motivo por el cual empieza toda la invasión musulmana de la península. Una cosa curiosa, estamos en febrero de 1332. El 2 de febrero de 1332, las Cortes de Castilla firman en Vitoria el acuerdo para que Álava forme parte de la corona de Castilla, manteniendo sus fueros. Perdona, este tipo Mariano, de cosas... una corrección. ¿Has dicho Guadalhorce o Guadalete? Guadalhorce, tengo aquí, quizás es un error. Yo es que diría que era en la batalla de Guadalete. Puede ser un error, puede ser un error. Pero yo lo confirmo y el próximo día corregimos si hay un error. Puede ser Guadalete, claro que sí.
Vale. Bueno, sí, a ver, Vale, yo pues el próximo día no tengo quien tiene el don de boca, la a ver, sabiduría, quien tiene entonces, boca se equivoca, está claro. Bueno, sí, sí. perdona la interrupción, seguimos avanzando, sí. No, está bien, porque Sí. corregir los errores es importante, porque el Sí. objetivo de esto es que la gente Que me conozca suena a mí que los hechos Guadalhorce fue reales y una no batalla falsos. posterior y Guadalete fue aquella a la que te quería referir, pero bueno, el próximo día nos caerá de Pues dudas. Bueno, continuamos por donde estabas, perdona por la interrupción. estábamos en el acuerdo de la Corona de Castilla con Álava en incorporar, en Vitoria, en incorporar Álava a la Corona de Castilla, conservando los fueros alaveses, ¿no? Lo digo esto pues para dar crédito que esa zona de España ha sido española y concretamente de la Corona de Castilla desde hace muchos siglos, desde, pues, pues, desde siempre prácticamente, ¿no? Ceriñola, la batalla de Ceriñola, que es entre el 21 y el 28 del 1530. Aquí es una batalla muy importante porque el ejército de Castilla, todavía no estaban los Reinos Unidos, con el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, derrota al ejército francés. Todo esto está dentro de las batallas del milanesado del norte de Italia que pertenecían y estaban dominadas por las coronas nuestras. El gran capitán, junto a Diego García de Paredes, que era una persona grandísima el que sometía un terror grandísimo a los enemigos, pues porque era muy grande, muy poderoso. De hecho, hay un comentario en esta batalla que fue en un día, sé que lo que voy a decir es una barbaridad, pero es lo que pasó. Mató a casi 300 soldados franceses, lo cual, bueno, las batallas eran como eran y eran así, pero quiero decir que él eh, eh, sur, impresionaba mucho al enemigo Sí. y entonces le tenían mucho miedo a Diego García de Paredes. Bueno, el gran capitán, decir que es el inventor de la guerra de guerrillas, si es el primero, es sobre el que pienso que se empieza a fundar los tercios españoles por la estrategia que utilizaba en esta guerra de guerrillas y cómo estructuraba a sus soldados. Él participó mucho en las guerras francesas del Minaresado y llegó incluso a ser virrey de Nápoles. Los franceses, cuando estuvieron aquí en la invasión francesa en 1808, se enteraron dónde estaban sus restos y los dispersaron porque no quería que fuese un sitio de culto donde estaba el gran capitán, porque les hizo mucho daño en 1503, en la época de los Reyes Católicos, de Isabel la Católica. Uh-huh. 1513 llega. Sí, Que decía yo que lo que son los vecinos, ¿eh? sí. En Bueno, fin. yo te voy a decir una cosa. Yo tengo la sensación, lo comento siempre, que aunque hemos tenido nuestras diferencias con Francia, hemos sido más veces aliados que enemigos. Uh-huh. Sí. Es la sensación que yo tengo. Hay que tenerlo O en sea cuenta, que pero es se que tiene. pero cuando hemos sido enemigos, lo de ser enemigos, Sí, además de vecinos, es un valor añadido, ¿eh? Es un plus. En fin, sí, sí. continuamos. Bueno, un paso rápido por 1513 que Juan Ponce de León, que luego descubre también Puerto Rico, llega a la Florida y el 8 de este mismo año toma el territorio de la Florida como territorio a nombre de la corona española. Llegamos a Villalar de los Comuneros, que este fin de semana la gente habrá visto en las noticias que había eventos en Villalar, porque aquí es donde Bravo País y Maldonado se sublevan contra la llegada de Carlos I y porque no estaban de acuerdo y no querían que los Trastámara perdiesen el poder de la corona española. Carlos I, que es hijo de Juana de Castilla y Felipe I el Hermoso, y que esto originó unas revueltas que finalmente en Villalar de los Comuneros Carlos I les decapitó. Esto lo voy a enlazar con la batalla de... Bueno, vamos a ir un poco por orden. Ahora enlazamos Villalar con Mulberg, pero entre medias está la batalla de Bicoca. Bicoca que puesto de nuevo con el ejército francés, pero apoyado por la caballería suiza, que en aquella época era la mejor caballería que había en toda Europa, pues resulta que los tercios españoles, en contra del ejército de Francisco I de Francia y la caballería suiza, someten de verdad a una derrota espantosa a este ejército, de tal manera que mueren 3.000 suizos en la batalla y esto recuerdo que lo comentamos y me hace gracia comentarlo otra vez,
y un español por el lado de los tercios. Y fue un español que le mató una cod de una caballería. Esas fueron las bajas del ejército en la batalla de Bicoca. Y de ahí viene la expresión, esto es como una bicoca, que yo recuerdo que mi padre lo decía mucho. Esto es una bicoca cuando veía algo que era fácil. Batalla de Mühlberg. Esto se enmarca dentro de las revueltas de la Liga Esmalcada, que eran de la parte alemana, una liga que había que tampoco estaba de acuerdo, igual por eso lo quiero enlazar con Villalar de los Comuneros, tampoco estaba de acuerdo en pertenecer a la corona de Carlos I de España, aquí sí, y V de Alemania. Entonces, la gente que haya visto El Capitán a la Triste, la película de Arturo Pérez Reverte, las tropas, los tercios atraviesan el río Elba y empieza, si yo no recuerdo mal, la película así, atravesando el río Elba, mientras duermen los alemanes y les someten a una increíble derrota. Pero aquí quiero hacer mención de algo muy curioso y es de Martín Cortés Malinchín. Martín Cortés Malinchín era hijo de Hernán Cortés y de doña Marina Malinche. Y Martín Cortés Malinchín, el viejo, porque luego tenía otro hermano que se llamaba también... ¿cómo se llama su hermano Cortés? No lo recuerdo ahora, ya haré memoria y lo diré. Participó en esta batalla, pero no solo participó en esta batalla, es que también estuvo con don Juan de Austria en Lepanto. Quiero decir que incluso los hijos de los conquistadores se les otorgaban los derechos de caballeros y los derechos de soldado. De hecho, ellos luchaban, Cortés luchó para que el rey reconociese a su hijo los derechos como si fuese un español más. De hecho, lo era porque los edictos de los reyes siempre así lo decían. Y también quiero comentar aquí, mira, aquí lo tengo, Martín Cortés Zúñiga se llamaba su hermano, que le llamaban Martín el Joven. Pero también quiero relacionar todo esto con el capitán Garcilaso. El capitán Garcilaso, que también era otro descendiente de Sebastián Garcilaso de la Vega y de Isabel Chimpú. Isabel Chimpú, que era de la dinastía de Atahualpa Yupanqui, de los incas de Atahualpa Yupanqui. Y era Garcilaso de la Vega, el escritor famoso nuestro, que le llamaban Garcilaso el Inca. Que fíjate tú qué diferencia, de qué manera los conquistadores españoles integraban, tenían sus hijos, querían que reconociesen a sus hijos como españoles en pleno derecho, les daban la educación, les mandaron incluso a Castilla a que estudiasen y se formasen, en contraposición a los 4 hijos que tuvo, por ejemplo, Thomas Jefferson con Sally Hemings, que fueron 4 hijos que ni siquiera reconoció Thomas Jefferson, uno de los padres de Estados Unidos. Pues no lo reconoció nunca, siguieron perteneciendo a la clase esclava y así se quedaron. Sin embargo, ellos siempre transmiten, y esta falsa leyenda negra que nosotros tenemos que intentar por todos los medios y cada mes que tenemos este programa desmontar. Por supuesto, ni que decir tiene que Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes, Quevedo, Calderón, Góngora, todos es el siglo de oro de las letras españolas y todos ellos eran militares. Pues fíjate lo curioso, ahora hemos estado en la Feria del Libro, el día 22 de abril de 1616 muere Miguel de Cervantes y muere también William Shakespeare, y el día 23, ni siquiera 24 horas después, muere Garcilaso de la Vega. Es que es curiosa la coincidencia de estas fechas. Probablemente los 3 mejores escritores de Europa en apenas 14 horas se fueron de este mundo. Es importante saber también cuál es la razón por la que el Día del Libro se celebra el día 22 de cada mes. Bueno, seguimos avanzando. Seguimos. Nos vamos a 1567. Breve comentario sobre el camino español y el camino real de tierras adentro. En primavera de 1567 empieza a estructurarse lo que se llamó el camino español, que era un camino donde los tercios desde Italia, realmente desde Nápoles, aunque se concentraba mucho desde Milán, podían pasar pertrechos a las tropas que estaban en Flandes.
porque no podían abordar por mar, llevar pertrechos, porque estaba Francia, estaba Holanda, por la parte del mar, Inglaterra también, y eran muy acosados. Entonces habilitaron un camino logístico realmente extraordinario, como pocas veces, y los estudiosos, yo no soy el más estudioso, pero si alguien tiene curiosidad que lo busque, comparable solamente a la exploración del espacio en el siglo XX. Porque la logística era impresionante, o sea, eran capaces de llevar por todo este camino todo lo que las tropas necesitaban. Pero es que esto lo hicieron también los españoles, o lo hicimos, me gusta incluirme, en el Camino Real de Tierras Adentro en California, porque es que consiguieron unir desde la Ciudad de México hasta Santa Fe 2.500, 2.600 kilómetros de un tránsito de comercio, pasando por las minas de Zacatecas, de un tránsito impresionante de comercio, de intercambio cultural, de intercambio absolutamente de todo. Vertebraron ahí unas sociedades increíbles que se desarrollaron mucho gracias a esto. De hecho, fue siendo gobernador Juan de Oñate, que era un criollo, cuyo padre era español, y su madre era Isabel, que era bisnieta del rey azteca Moctezuma. O sea, otra integración de los españoles con los nativos, porque eran provincias españolas. Efectivamente, efectivamente. Mariano, tenemos 3 minutos. 3 minutos. Sí. Bueno, fíjate, 1875. En 1875, 29 de abril, Portugal elimina la esclavitud. 375 años antes, el 20 de junio de 1500, Isabel la Católica ya hizo un edicto prohibiendo la esclavitud. Fijaos la diferencia. Y como cosas más inmediatas, pues tener el 14 de abril de 1931 se pronunció la Segunda República. No hace falta que entremos muchos en detalles en lo que pasó durante este periodo, porque creo que la mayoría de la gente lo conoce, que fue lo que nos llevó a la Guerra Civil el 18 de julio del 36. Pero curiosamente el 1 de abril de 1939 fue el fin de la Guerra Civil, con el famoso bando de Franco, tal. Finalmente, eso no tenía que haber pasado nunca, la maldita Guerra Civil, lo diré siempre, pero sí creo que hay que contar la historia como sucedió. No solamente lo que pasó durante y después de la Guerra Civil, sino también lo que pasó antes de esta, porque es cuando llegas a entender cuáles eran las razones para que algunos militares dijeran basta ya. Efectivamente, que es que normalmente la guerra para muchos, para la mayoría, comienza en el momento de levantamiento en armas, ¿no? No es verdad, Pero, y no es verdad. Y nos olvidamos de todo aquello que venía pasando durante años, durante muchos años. Hubo unas elecciones en el 31 que las perdieron los partidos de izquierdas y manipularon para quedarse con los resultados. Como consecuencia de eso se fue el rey de España. En fin, un desastre de verdad, un desastre. Inestabilidad y asesinatos a altísimo nivel. Y que los de un bando y los de otro no hubiesen sucedido si no hubiese pasado este asqueroso episodio en nuestra historia. Solo una cosa de un minuto. Abril de 1956. Se funda el Reino de Marruecos. Lo digo para aquellos que reclaman Ceuta y Melilla, que han sido siempre de Marruecos. Mira, no han sido de Marruecos simplemente porque Marruecos no existía y son desde hace más de 500 años de España. Aunque Ceuta era portugués, luego ya cuando se deshizo la sociedad entre España y Portugal en la época de Felipe II, se lo quedó España, pero fue conquistado por los portugueses. De hecho, el escudo de Ceuta es el mismo que el de Portugal. Pero vamos, que fue en 1956 cuando el Reino de Marruecos se fundó, después del protectorado de Francia y España. Que no vengan diciendo que eso era territorio marroquí, porque marroquí no tiene ni un siglo de antigüedad. En fin. Ni las Canarias, que las Canarias llevan 500 años ni más ni menos. Posesión. Fíjate, la primera expedición de Cristóbal Colón ya hizo escala allí. O sea, que es que en fin, muchísimas gracias, Mariano Navarro, un abrazo. por este ratito.